Sí, ya sé, usted seguramente debe estar pensando, no tenemos seguridad. Sí, está bien, no, pero no me voy al tema seguridad. Nos vamos a lo otro que no tenemos, que es la justicia. Bueno, está bien, no quiero ser tan mala, voy a presentar a alguien que sí hace justicia. Lamentablemente no es integrante de la Corte Suprema, tampoco es juez, pero es una persona que está al frente, gracias a Dios, de la Asociación Civil Anticorrupción. Sí, hacer todo. Se trata del doctor Ricardo Moner Sanz. Claudia Kaufman lo saluda. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Mucho gusto saludarla, Claudia. ¿Cómo se encuentra usted? Bien, doctor, pero preocupada, porque, mire, uno va caminando, ¿no? En la calle conversa con la gente y la gente dice, "Ay, no pude votar el 14 de agosto y ahora no puedo votar". No, entonces tengo que estar explicando uno por uno, agarré y dije no. Lo llamo al doctor Ricardo Moner Sanz, por favor, que le explique a la audiencia que puede votar el 23 de octubre. Lo haré con todo gusto, tanto también en cualquier tramo oscuro usted me va a ayudar. No crea, doctor, usted no tiene tramos oscuros. Sí. Días antes del 14 de octubre, que fue la primera vez que en la Argentina se celebran estas opinables elecciones primarias llamadas obligatorias, Sí. y la palabra obligatoria me parece que es la que trajo la gran confusión. Días antes yo veía que la jueza Servini descubría que tiene jurisdicción sobre la capital federal, señalaba con mucho énfasis que quien no votara ese domingo del corriente agosto no iba a poder hacerlo en octubre, porque porque se hablaba de que la norma decía que era obligatoria la concurrencia. Leía por allí que el juez Blanco de La Plata, siempre antes de las elecciones, decía todo lo contrario. Y leía por allí de que un juez de Santa Fe, que en este momento se me va el apellido, decía también todo lo contrario. Me obligó el tema a, antes del domingo 14, ¿no? Sí. A leer en profundidad esta modificación del régimen electoral, y observé que se llamaba efectivamente elecciones de concurrencia obligatoria, pero con el pequeño detalle de que en ningún tramo de la norma, en ningún artículo de esta nueva norma se decía lo que la jueza Servini de Cubría sostenía. Tal cual. No decía de la prohibición para octubre. Ojo, para que quede claro, esto no quita que si alguien pudiendo votar no votó, bueno, tenga las sanciones del 120 y tantos del Código Electoral, 500 pesos y alguna otra consecuencia, pero es la propia sanción de toda ausencia para voto obligatorio. No había en la nueva norma ningún añadido, porque además, y desde el punto de vista del derecho, no puede haber doble sanción frente a una misma conducta, por un lado. Y por el otro lado, el argumento que meneaba la doctora Servini de Cubría, en el sentido de que era obligatorio, me llevó en el planteamiento que hice el inmediato lunes, a decir, cuidado, la libertad no se define, lo que se define son las prohibiciones. Claro. Esto es de la esencia democrática de la Constitución Nacional. Por lo tanto, si la norma no establece un castigo propio y diferente, entonces no hay tal obligatoriedad, porque no hay represión frente al incumplimiento. Calcule usted que una norma, para decir una grosería, es susceptible de pena toda persona que mata a otro, punto. Y no me establece el quantum de uno para otro. Eso es norma vacía. Por lo tanto, la llamada obligatoriedad del 14 no fue obligatoria. Y yo estaba muy preocupado, y preocupado por esto de que los de General Paz para acá somos Gelper. Tal cual, ¿por qué? Y los de General Paz para allá no. Entonces hice lo siguiente, Claudia Kaufman. Menos mal, doctor, menos mal. Sí. De la General Paz para allá. Entonces
ellos podían y nosotros no. Entonces me fui a mesa de entradas de la Cámara Electoral. La Cámara Nacional Electoral es el único organismo que sí es segunda instancia de todos los jueces electorales federales del país, de Servini Cubría, del juez Blanco, etcétera, etcétera. Y pregunté, ahora muy temprana de ese lunes, si lo que venía diciendo la doctora Servini de Cubría había motivado alguna intervención de la Cámara Electoral. Y entonces se me dijo que no. Y rápidamente vine acá al estudio y escribí una presentación que cayó muy bien ante la Cámara porque la jueza Servini de Cubría había dicho lo que dijo, no en un expediente de Claudia contra Ricardo, Ricardo contra Claudia. ¿Cómo? No, ¿y dónde lo dijo? En un acta número 2. ¿Perdón? No sé qué es. No. Perdón, no me tome preocupada. examen de lo que no sé. Doctor, perdón, pero si tiene acta número 2, quiere decir que había un acta número 1. ¿Qué dice? Por ejemplo, pero de cualquier manera, los jueces fallan, sentencian sobre controversias. No puede salir como una suerte de bando militar o cuasi militar. Porque entonces, ¿cómo se llega por apelación ante segunda instancia? Perdón, ¿usted quiere decir que decía comunicado número 2? Algo por el estilo, no sé. Hasta ahora le confieso, yo en el momento en que hago mi planteamiento, yo no conocía que esto tenía una suerte de formulación escrita, por muy ridícula que fuera esa formulación escrita. En este momento se me viene a la mente Tato Bores cuando decían la jueza Burú Burú Budía. Se acuerda. Buena memoria. Y entonces me dije, supe de la existencia del acta número 2, porque apenas yo presento el lunes posterior a las elecciones esta especie de cuestionamiento, las 4 carillas, 3 días después, y esto hay que subrayarlo porque usted y yo nos hemos quejado 1000 veces por la lentitud de la justicia. Tal Entonces, cual. cuando esto no ocurre, también hay que decirlo, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Porque si no, uno cae en la injusticia, ¿no? 3 días después, resolvía la Cámara Electoral, recogiendo el guante de mi presentación, absolutamente descolgada, Claudia, porque descolgada formalmente, porque fíjese que yo no había sido parte en ningún expediente, pero la Cámara toma noticia, y ahí habla del acta número 2, ahí yo tengo noticia de que aquello que verbalmente habían recogido los medios escritos, no era solamente una declamación de ella, cuanto sí una rarísima formulación del del acta número 2. Me desconfundí, me llevó, en fin, otros tiempos. Lo cierto es que a raíz de la heterodoxia del acta número 2, hubo una presentación heterodoxa de Bonner Sanz. Esto pero es la que termina salvando la situación, porque 3 días después, y ojo, es brillante lo que en 3 días se puede escribir, se puede pensar y se puede decir, y la Cámara Nacional Electoral dice no, en modo alguno, y despliega una serie de razonamientos, bueno, algunos emparentados con los que yo había señalado, fundamentalmente aquello de que la ley que se estaba aplicando no contenía sanción específica y distinta que pudiera llevar a decir que en octubre no se podía votar. Este digamos, es el argumento central, pero ojo, el homenaje a ese pronunciamiento del 18 de agosto, que precisamente lo tengo acá a la vista, hacen en varias carillas los jueces de Cámara, Monet, Corcuera, Dalabía. Sí.
un razonamiento muy profundo sobre la importancia del voto, sobre que en la duda siempre a favor del sufragio, porque el sufragio es uno de los modos de la expresión de la soberanía del pueblo, trae a colación normas internacionales validantes de esta postura republicana y democrática, va mucho más lejos todavía de lo que yo había presentado. Pero termina, fíjese, usted que tiene tanto, iba a decir tantos años, no, porque es muy joven, pero creo que a los 4 años creo que ya lo llamaban a tribunal. Por favor. Pero usted que tiene un rato, si una Cámara revoca una sentencia de primera instancia, dice, como esto no lo digo para usted, sino para su buena audiencia, por todos los razonamientos precedentemente expuestos por los considerantes, revócase la sentencia de fojas tal y se sentencia de tal y tal manera. Claro, acá que pusieron. Acá no podían revocar una sentencia si no había sentencia. Entonces, fíjese el inteligente atajo que toma la Cámara. Sin embargo, ninguna disposición legal, estoy leyendo, Claudia, sí. Ninguna disposición legal determina que el elector que hubiera omitido votar, aún injustificadamente, en las elecciones primarias pueda ser privado de su derecho al voto en las elecciones generales por esa sola razón. Por ello, atento al carácter taxativo que, según se ha dicho precedentemente, sí, tienen las causales legales de privación del derecho al voto, corresponde dejar sin efecto lo resuelto por la jueza de primera instancia mediante acta número 2. Acá está. Y aclarar con el alcance fijado de tal y tal que el incumplimiento del deber de votar en las elecciones primarias del pasado 14 de agosto no constituye un impedimento para votar en los comicios generales del próximo 23 de octubre. Clarísima la parte dispositiva, pero fíjese que no pudieron decir revócase una sentencia, tuvieron que decir que dejar sin efecto lo resuelto por, que no es, alguien me dirá desde el micrófono o alguien empezará, desde la audiencia, si no es en la práctica lo mismo. Sí. Sí, pero no. Sí, pero no. En la práctica es lo mismo, pero es la heterodoxia a la cual tiene que recurrir también la Cámara. Y sí. Para dejar sin efecto no una sentencia, sino un acta. En síntesis, doctor, a doña Rosa, como decía Neustadt, le tenemos que decir. Puede, vaya. Le puedo decir, la señora Salvini de Cubría, en cierta manera, va a decir en los próximos meses, antes de las elecciones, bueno, quedó sin efecto, revocó la Cámara lo que yo había resuelto, razón por la cual los porteños que no hayan acudido el 14 de agosto pueden votar el 23. Es más, deben votar el 23 de octubre. Deben votar porque si no le cabe esa sanción común que establece el Código Nacional Electoral. Esto es así. Ahora, haber traído Claudia Kaufmann esta confusión. Qué desastre. ¿Cuál es la razón profunda si la hay? No lo sé. ¿Quiere que le comente algo, doctor? A ver. Cuando toman conocimiento del famoso acta número 2 en Comodoro Pi, los fiscales decían no, y trataban por todos los medios de explicar, pero para no dejar mal a su señoría, que la gente tenía que votar, aunque no haya votado el 14 de agosto, podía votar el 23 de octubre. No obstante, los medios de comunicación seguían repitiendo lo que decía la jueza. Es muy triste lo que usted me está diciendo, porque los fiscales primero, sí, para la audiencia, tienen autonomía. Es decir, están consagrados su autonomía por la Constitución Nacional. En segundo lugar, le pagamos para que hagan cumplir la Constitución. Los sueldos de ellos nacen de nuestros bolsillos. De manera que estaban obligados a hacerlo en un tema
en el fondo de una claridad meridiana. Por tanto, el decirme usted, y yo sé que cuando lo dice usted, lo dice con fundamento, que no querían quedar mal con la jueza, por favor. No era con la jueza, no querían dejar mal a la jueza ante la sociedad. Ah, bueno. Bueno, yo celebro haberla dejado mal ante la sociedad porque le he validado a la sociedad el derecho a votar. Me parece que esto... Porque, que ojo, no es poca cosa. Porque, ojo, Claudia, y no le robo más tiempo, si esto no llegaba así, no llegaba. Y entonces, si no llegaba, podía quedar el absurdo y entonces los presidentes de la mesa hubieran debido recibir un telegrama de la doctora Servini de Cubría diciendo: usted no le puede tomar el voto a quien no acredita con su documento de identidad haber votado el 14 de agosto. Cuidado. Es decir, yo celebro haber hecho esto porque podíamos ser efectivamente Kelpers. No cabe la menor duda. Doctor Ricardo Moner Sanz, muchísimas gracias por esta aclaración y esta presentación con relación al, al acta número 2, porque ahí no se lo puede llamar de otra manera. Si algún día la consigue, me consigue una fotocopia. Que no le quepa duda, doctor. Que tenga muy buenas tardes. Lo mejor para usted. Hasta luego. Hasta luego.